Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos acá con otra ficha audiovisual y colaborando acá en el desarrollo de la cursada. A esta ficha la denominé Proyectos Disciplinares de la Geografía, Cátedras, Sociedades, Perspectivas y Objetos. En este momento de la cursada en el que nos encontramos, como ya observaron tal vez, este momento está inmerso más específicamente en temas que hacen a la conformación e identificación de discursos y prácticas sobre el saber territorial y la disciplina geográfica. Con Guillermo ya abordaron aspectos importantes de la reflexión epistemológica, el conocimiento científico, las particularidades de las ciencias sociales y en un adelanto del reloj de la organización de la cátedra, cuestiones procedimentales de la investigación. Nosotros vimos, en primer lugar, maneras de incorporar dimensiones sociológicas al estudio del desarrollo científico. Las mismas nos aportaron la posibilidad de cuestionar una especie de mirada lineal en función de poder recuperar condiciones de producción de la disciplina. Por tal razón, en comentarios anteriores abordamos la manera en que el saber territorial devino en un discurso sobre el territorio del Estado en términos geopolíticos. Luego, con la obra La Argentina Suma de Geografía, con el comentario de esa obra, tratamos de sintetizar y articular algunas cuestiones como producción editorial, disputas académicas y políticas y el desarrollo de una perspectiva humanista para la geografía. Ahora bien, vamos a intentar volver unos pasos para establecer puntos significativos para el desarrollo institucional de la disciplina. Con ese fin, quería comentar algo acerca de la inserción de la geografía en el ámbito universitario y luego el rol de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GEA, en la representación de intereses corporativos y en la elaboración de discursos territoriales. El establecimiento de los estados nacionales se vincula con la posibilidad de enmarcar un proyecto de institución sociopolítica que buscó construir y legitimar su poder con diversas estrategias. Tal vez oyeron hablar o leyeron en alguna materia sobre Michel Foucault. Él utilizó la metáfora del panóptico para explicar el tipo de poder moderno como vigilancia constante en virtud de la formación y transformación de los individuos en función de ciertas normas. Muchos estudios coinciden en que el desarrollo de las ciencias sociales está fuertemente emparentado con la función que tuvieron los saberes a partir de la modernidad. Este tipo de conocimiento surge en consonancia eh, con la emergencia de una nueva civilización, la burguesa y la sociedad capitalista. Han observado también en estas disciplinas un movimiento que comenzaría con la reflexión acerca de la constitución de los estados y el poder político. Reflexión que tuvo como preocupación desde mitad del siglo XIX la forma de intervención ante la irrupción de la cuestión social. En comentarios, dicho esta introducción, seguimos diciendo que en comentarios anteriores habíamos destacado que las políticas de afirmación nacional que las élites argentinas llevaron adelante estuvieron signadas por la tensión que suponía asimilar o rechazar otredades encarnadas en las figuras del inmigrante y del indígena. Textos y autores que vimos y estamos viendo destacan la importancia conferida a la producción de datos sobre el territorio en este proceso. Este proceso se relaciona con las demandas políticas y sociales que desde el siglo XIX, en plena conformación del Estado Nacional, recayeron sobre los saberes para producir una socialización de los sujetos en los valores nacionales. Los saberes que podemos denominar geográficos aportaron a esta cuestión la descripción del territorio, sus paisajes y sus recursos. Y el establecimiento de relatos sobre la conformación histórica del territorio del Estado. Es factible vincular en este sentido el proyecto de establecer un dominio soberano y la elaboración de un pensamiento territorial que propuso la interpretación sobre la sociedad argentina en clave territorial. El texto de Souto que ofrecimos para su lectura intenta ubicar puntos significativos para la reconstrucción del proceso de formación disciplinaria en sus dimensiones discursiva e institucional. Es así que aborda la construcción del discurso geográfico realizado
bajo el amparo de las dos primeras cátedras universitarias que se impartieron bajo el rótulo de geografía. En esas cátedras, ahí en el discurso que produjeron, la autora destaca cierta continuidad en cuanto a las argumentaciones para establecer una identificación entre territorio y nación. El tipo de fundamentos que encuentran está en la confección de un conocimiento con carácter científico que se hacía efectivo en su vinculación establecida entre la fisonomía de la Tierra y las características de habitar del hombre. Esta idea venía a engrosar el espesor del argumento que sostenía que en el territorio se encontraba el fundamento de la nacionalidad, a la par que daba motivos para legitimar la postura política del gobierno argentino en la definición de sus límites. En principio lo que tenemos es la matriz positivista operando todavía de manera hegemónica, cuando por primera vez se propone una materia ligada a la geografía. Esto va a cambiar después un poquito cuando se haga realmente efectiva, pero este primer intento se realiza con la incorporación de la materia geografía física junto con la propuesta de creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esto tal vez implique cierto reconocimiento del estatus académico suficiente como para que la subdisciplina, la geografía física, tenga la validez de ser una ciencia auxiliar. Sin embargo, como decíamos recién, esto se hace efectivo tiempo después con un giro en la propuesta del plan de estudios. Es en 1899 cuando se hace efectiva la primera cátedra de geografía en el ámbito universitario. Esto sucede en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la materia a desarrollar será geografía política a cargo de Clemente Frejeiro. El nuevo programa que impulsa Frejeiro parece responder a una necesidad política especial, que es la de inculcar a los estudiantes los conocimientos relativos a la conformación pasada y presente del territorio. El contexto particular en que esto sucede está determinado por el conflicto de la delimitación de los límites fronterizos y los problemas diplomáticos con Paraguay, Brasil y Bolivia, y en especial con Chile. Podemos sospechar que ese contexto en alguna medida colaboró para que la geografía política de Frejeiro se presentara como una manera de abordar la historia nacional. El debut de la cátedra, de hecho, se produce en uno de los momentos más álgidos del litigio. Clemente Frejeiro se dedicó a la investigación histórica, enseñó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Escuela Normal de Profesores, donde fue director. Participó en la Junta Nacional de Historia y Numismática, en la Sociedad Científica Argentina, fue miembro fundador del Instituto Geográfico Argentino. Como vemos, estuvo inserto en importantes redes intelectuales de la Argentina de ese momento, en donde cultivó relaciones con Mitre, Paul Groussock, Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos, como habíamos visto, fundador del Instituto Geográfico Argentino. Las cuestiones territoriales estuvieron muy presentes en las preocupaciones que compartieron los ámbitos intelectuales y políticos de esa época, en los que Frejeiro participó. Igualmente, retomando, más allá del giro mencionado, ¿no?, para que se produjera la incorporación de una cátedra de geografía política, la vinculación de la materia con un carácter científico vendría del apoyo, del auxilio de la geografía física, ya que la misma implicaba la conjunción de los hechos históricos con las características del medio físico. La crítica a la falta de cientificidad de los estudios de geografía política que realizaba el titular de la cátedra se apoyaba en lo que interpretaba como una ausencia de criterio geográfico necesario para la integración de la fisonomía geográfica del globo terrestre y el hombre en sus diferentes estados de civilidad. Así Souto, la autora del texto que pusimos a consideración, nos explica que de esta manera conjugaba los dos factores que creía determinantes en la división territorial de los estados: el medio físico, que favorece u obstaculiza la instalación humana y la historia, y por otro lado, la historia de un pueblo. La misma elaborada bajo las influencias del suelo en que actúa ese pueblo. En el estudio sistemático de esa conjunción encontraba la especificidad la geografía política y se diferenciaba del estudio histórico.
La entrada primordial para este tipo de geografía resultó el estudio de las fronteras con un enfoque naturalista, dado que subrayaba la determinación natural que hacía subsumir el factor histórico y lo trascendía en el proceso de su delimitación. Con esto, Frejero tomaba los planteos de Ratzel para, de alguna manera, justificar científicamente las acciones políticas del Estado argentino. El estudio de la evolución de las fronteras resultaba, entonces, crucial porque la misma, digamos, el estudio, se interpretaba como determinante para la constitución de un territorio. Los aspectos caros a la teoría ratzeliana de extensión y posición servían para inferir características de la población. La tematización de las fronteras en esta interpretación entonces funcionaba como corolario de una suerte de sucesión de fases de la evolución geográfica, política e histórica. Como decíamos, el análisis de esta evolución determinaba la constitución de un territorio y en el cual se inferían, digamos, características a partir de los conceptos de extensión y posición. Por otra parte, procuraba un análisis conjunto de elementos naturales y humanos, en tanto eso síntesis de conocimientos sobre la naturaleza, el análisis de los grupos humanos y la reconstrucción histórica presente en el estudio sobre el proceso de formación territorial del Estado-Nación argentino. Posteriormente, en 1910, la materia cambia sus contenidos para reflejar otras realidades o al menos otras preocupaciones. Se percibe cierta pérdida de relevancia en cuestiones limítrofes y se incorporan nociones de raza para interpretar los problemas con la población aborigen e inmigrante. La segunda de las cátedras geográficas que hace su aparición en la misma facultad es la de Geografía Física en 1904 a cargo del cartógrafo Enrique de la Cho. Es bajo este tipo de recorte disciplinar, es decir, la geografía física, que se realizarán los intentos más sistemáticos de jerarquización y legitimación epistemológica del discurso geográfico. El titular de aquella cátedra había sido convocado por el perito Moreno para la organización de una sección de geografía que pretendía crear dentro del Museo de La Plata. A su vez, lo requiere como secretario de la Comisión de Marcadora de Límites con Chile en 1896 y también fue propuesto como jefe de la sección cartográfica del Instituto Geográfico Militar, participando de esta manera en más o menos las mismas redes que veíamos a propósito de Frejero. Si bien el tipo de argumentación sobre la geografía que propone de la Cho es similar a la de Frejero, aquel de la Cho enfatiza un enfoque diferente, mientras que en Frejero prevalecía la explicación histórica, en aquel existe un mayor valor en los argumentos físico-naturales. La geografía física de esta manera funcionaba como condición para entender otras temáticas abordadas por la geografía física. Este tipo de determinismo sería ideal o funcionaría para inculcar en los estudiantes los conocimientos para la valorización del territorio. Esto se realizaría a través de una determinada función técnica asignada a la disciplina que resultaba necesaria para promover la confección de una suerte de inventario nacional de los recursos con el fin de explotarlos y fundar sobre los mismos, sobre esos recursos y la explotación de ellos, la grandeza de la nación. Podemos decir que este tipo de enfoque fue funcional a dos aspectos principalmente. En primer lugar, para nacionalizar a la población utilizando la educación, y en el área más específica del saber tributaba una jerarquización académica bajo el supuesto que la geografía física respondía mejor que la geografía política a los cánones de cientificidad heredados del positivismo. En este marco, la utilización de la cartografía reforzaba el conocimiento y la idea de representación exacta del territorio nacional, ya que para De la Cho, la geografía física podía ser considerada como la interpretación del mapa, en una suerte de inversión entre el referente y la representación. La delimitación científica del territorio en clave determinista permitía reflexionar acerca de la relación hombre-medio y brindar explicaciones geográficas de distintos hechos históricos, fundándose en las ciencias físico-naturales. Estas construcciones
disciplinares, sería la base para reflexiones posteriores, o al menos se puede observar cierta concordancia en la función asignada a la geografía. Las vinculaciones entre la institucionalización del saber, tanto en ámbitos escolares como académicos, y la formulación de argumentaciones de identificación nacional estatal que perseguían el desarrollo de sentimientos de pertenencia territorial serán una herencia que los geógrafos llevarán adelante durante casi todo el siglo XX. Esto a su vez cimentado por la acción de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GEA, cuyo propósito fue el de elaborar y resguardar la importancia del conocimiento geográfico.